Amigas, bienvenidos. Espero que haya muchas y muchos amigos nuevos. Voy a compartir la pantalla. Regálenme un momento, por favor. There, how does that look? ¿Cómo se ve ahí? Fabulous. Fabuloso, muy bien. So, Entonces, glutathione and age. el glutatión Wow, y el envejecimiento. Bueno, yo sé que la función del glutatión con el envejecimiento ha sido una de las preguntas que más nos han hecho, que más encontrarán ustedes también. Es un tema muy grande, es un tema que ha sido objeto de muchos artículos de investigación, literalmente miles de ellos. Podríamos hablar sobre esto durante toda una semana completa, pero no se preocupen, terminaremos hoy antes de la medianoche. Pero bueno, en primer lugar, para aquellos de ustedes que sean nuevos en estas sesiones, revisemos rápidamente qué es el glutatión. El glutatión es una sustancia que ya existe en cada célula de tu cuerpo. De hecho, aparece en las células de todas las criaturas vivas. Y nosotros como humanos las tenemos y pues no podrían existir. Nosotros no podríamos existir como seres vivos si no fuera también por esta sustancia tan notable. Entonces, primero, bueno, empecé a dar clases sobre glutatión hace 25 años y es una palabra que casi nadie conocía, incluyendo a médicos. Si yo preguntaba en una audiencia, en un público de 300 personas, quién había escuchado esta palabra, muy pocas manos se levantaban. Y hoy, bueno, muchísima gente ya ha escuchado sobre el glutatión, sobre todo gente de la comunidad médica y cada vez más entre el público en general. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, ahora mismo, si verificas, por ejemplo, en la página de pubmed.gov, vas a encontrar más de 175,000 artículos publicados que tratan el tema del glutatión. Para que ustedes sepan, PubMed es uno de los repositorios principales en el mundo de artículos de investigación y aquí encontramos los diarios más prevalentes enlistados aquí y las investigaciones médicas más serias se publican aquí casi todos los días. Entonces, este es el lugar que tendrán que verificar primero y probablemente van a encontrar mucha información sobre el glutatión. Entonces, en primer lugar, esto nos lleva a un poquito de contexto. Bueno, si quieren encontrar un artículo sobre la vitamina C, por ejemplo, probablemente van a encontrar 40,000 artículos diferentes en PubMed y lo mismo 70,000 sobre la vitamina E y el glutatión tiene más artículos que la vitamina C y la vitamina E juntas. Entonces, en estos 175,000 artículos, ustedes podrán desarrollar una lista de las funciones que tiene el glutatión en tu cuerpo. Y pues esto incluye docenas de temas. Muchos de estos temas no son comprensibles para la mayoría, pero he tratado de desglosar esto en 4 categorías principales fáciles de recordar. Si ustedes logran recordar estas 4 funciones principales, probablemente ya conocerán el 90% de lo que hace el glutatión en el cuerpo humano. Para recordar entonces, el glutatión es una gran idea, es decir, ¿qué significa esta palabra, estas letras? Idea. I significa sistema inmunológico, la D significa desintoxicación, la E significa energía y la A significa antioxidantes. Entonces, veamos a ver cada una de estas funciones. Si hablamos del sistema inmunológico, bueno, el glutatión literalmente es alimento o combustible para el sistema inmunológico. La gente que tiene bajos niveles de glutatión van a tener el sistema inmunológico comprometido. Las personas con niveles optimizados de glutatión van a optimizar también su respuesta inmunológica. Ahora, la D significa desintoxicación. Normalmente le digo a la gente que después del agua probablemente no hay una sustancia desintoxicante más importante en el cuerpo. Nos sirve para desintoxicar, por ejemplo, el humo del cigarrillo, los escapes de los humos de los escapes de los automóviles y muchas otras cosas. Entonces, no es coincidencia que los niveles más altos de glutatión se encuentran en el hígado del cuerpo, que finalmente es nuestro órgano principal para la
desintoxicación del cuerpo. La E significa energía. ¿Recuerdan las mitocondrias? Son estas pequeñas baterías que le dan energía a las células. Bueno, ellas se desgastan por el daño a los radicales libres y limitan entonces el suministro constante del glutatión. Entonces, finalmente, la A significa antioxidante y esta es una función que casi todo mundo conoce del glutatión. El glutatión le llamamos el antioxidante maestro y esto lo hacemos porque entre 2000, hay como 2000, 4000 diferentes antioxidantes que han sido descritos y estos no podrían funcionar si no fuera por la presencia del glutatión. Jimmy, doctor Gottman, perdón por interrumpir. ¿Podrían verificar sus micrófonos? Apáguenlos, por favor, porque hay ruido de fondo y no escuchamos la sesión. Les agradeceríamos si se hacen esto. Sí, parece que alguien estaba jugando ahí abriendo su producto de Inmunocal. Bueno, no sé. Entonces, con estas 4 funciones ya en mente, podemos empezar a apreciar lo que hace el glutatión, cuál es el efecto tan profundo que tiene en nuestro cuerpo y, bueno, por supuesto que tiene enormes beneficios. Hang on one sec, Jimmy. Regálanos un segundo, doctor, por favor. Tuvimos un problema con el audio. Vamos a tratar de recuperar la transmisión. Ya estamos. Ya regresó su audio, doctor. Sí, lo dejamos de oír un par de enunciados. Bueno, voy a comenzar desde el principio porque estamos grabando y quiero que la grabación salga muy limpia. Entonces, con estas 4 funciones principales puedes empezar a apreciar por qué el glutatión tiene un efecto tan importante en el cuerpo y por qué tiene un potencial tan grande para mantenernos saludables y tratar nuestros problemas de salud. De hecho, el número de problemas de salud vinculados al glutatión y que están descritos en la literatura aumentan cada mes. Es un reto el mantenerse al día. Y me parece que es algo que podemos aprovechar y, bueno, voy a hablar de mi libro. Creo que podemos aprovecharlo porque yo ya hice el trabajo por ustedes. Este último libro sobre el glutatión es el libro de referencia, el libro de consulta más importante sobre este tema. Yo revisé muchísimas referencias para redactar este libro. Este libro está lleno de referencias capítulo por capítulo y cubre muchos temas, incluyendo el tema de hoy, que es el envejecimiento. Y bueno, ahora echémosle un vistazo más de cerca al envejecimiento. Es un tema muy popular, sobre todo entre la gente de la generación de los baby boomers, pero también los jóvenes empiezan a prestarle atención a esto. Seguramente creo que todo el mundo en algún momento se interesará en este tema. Bueno, muchos de ustedes sufren de han sufrido de esta enfermedad desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay todavía personas que buscan medicinas antienvejecimiento, pero esto es porque hay un campo que tiene esta especialidad, dan conferencias, escriben artículos, pero para quienes tienen dudas sobre este tema, permítanme señalar lo siguiente. Cuando le pregunto a la gente cuál es la expectativa promedio de vida de un hombre, ¿cómo era la expectativa promedio de vida al principio de los 1900? Bueno, la esperanza de vida de un hombre era de 47 años. 47 años. Cuando yo estaba en la preparatoria, se me enseñó que en 1965 un hombre tenía una expectativa de vida de 65 años. Y no hace mucho tiempo de eso, y ahora resulta que los números ya nos llevan a alrededor de 80 años. Bueno, son datos del 2019, porque después de la COVID hubo una caída significativa en estos números de expectativa de vida. Entonces sí, la medicina antienvejecimiento ya se ha practicado desde hace más de 100 años, no hay nada nuevo, simplemente tenemos un enfoque más
fuerte en el proceso de envejecimiento. Ahora, les muestro una gráfica muy interesante. Muchos de ustedes ya la han visto antes. Vemos los niveles de glutatión y vemos cómo van cayendo consistentemente conforme vamos envejeciendo, más o menos un 10% por cada década de vida. Alguien de mi edad, más o menos, yo podría estar a la mitad de este nivel si no estuviera haciendo nada al respecto, pero entonces los niveles bajan conforme envejecemos, pero después sucede algo extraño aquí al final de la gráfica. Cuando medimos los niveles de glutatión en personas que tienen alrededor de 100 años de edad, bueno, encontramos algo muy común en estas personas, en este grupo de personas, es que estas personas presentan niveles muy altos de glutatión. ¿Y por qué? La respuesta es que es por eso que viven hasta los 100 años. Tienen una habilidad inherente, genética o medioambiental para crear altos niveles de glutatión, y esto es lo que les permite sobrevivir hasta los 100 años. Y sus amigos, sus enemigos que no tuvieron esta capacidad, seguramente ya murieron, ¿verdad? Esto es un proceso de selección natural. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Los investigadores han analizado, de hecho, si existe una correlación verdadera entre los niveles de glutatión y la longevidad. Vamos a hablar de eso. Ahora, en la actualidad, con el rápido desarrollo del ADN y de las secuencias de genes, hemos descubierto que existen varios genes del glutatión que todos tenemos codificados. Dentro de estos grupos de genes hay varias variaciones. Muchas personas, de hecho, tienen genética de glutatión anormal, y esto es más y más aparente a medida que están más disponibles estas pruebas. Los científicos han hecho este tipo de trabajo para tratar de correlacionar las anormalidades de los genes con diferentes etapas de las enfermedades para hacer pronósticos médicos, para tratar de crear curas o tratamientos potenciales. Ahora, muchos estudios han correlacionado genes de glutatión anormales con la probabilidad de desarrollar diferentes cánceres o enfermedades pulmonares u otros problemas de salud. Aquí, bueno, vemos que se han analizado las anormalidades del glutatión específicamente en términos de longevidad. Hay personas que tienen genes anormales de glutatión que pues, resulta que no viven tantos años. Otro enfoque se concentra en las personas que tienen longevidad excepcional. Aquí los investigadores han coleccionado varios artículos de la literatura médica y han analizado a personas de 97 años o más y las han comparado a grupos de edad más jóvenes, y han encontrado marcadores de estrés oxidativo importantes, y como se esperaba, estas personas tienen niveles significativamente mayores de las enzimas del glutatión. Esta es una relación clara más. Las personas que viven más tiempo, las personas más longevas, presentan niveles superiores de glutatión. Este estudio tomó un enfoque opuesto. Aquí la conclusión es que el riesgo de morir aumenta con el bajo consumo de cisteína en la dieta, que es un factor limitante para la producción celular del glutatión. Es decir, promueven el uso de precursores de glutatión como un enfoque para una dieta saludable en la edad adulta mayor para reducir la mortalidad temprana. Entonces, la mortalidad está correlacionada con un bajo consumo de precursores del glutatión. Ahora, quiero que regresemos ahora a unos 30 años. Hablemos del doctor Gustavo Bunos, uno de sus primeros estudios. Él es el que descubrió él descubrió que las proteínas funcionan muchísimo mejor. El suero de proteína nos ayuda muchísimo con el desarrollo del glutatión. Entonces utilizó animales de laboratorio en los que encontró que aumentaban resistencia a la enfermedad, incluso ante el cáncer. Este es un estudio que se publicó y que demostró que estos animales vivieron entre 30 y 50% más al estar expuestos al precursor del glutatión. Entonces,
Me parece que incluso hoy muchas personas me mandan artículos hablando de diferentes sustancias que nos permiten aumentar la vida de los ratones hasta 10%, pero nosotros ya lo hemos hecho. Lo hicimos desde hace 30 años con el Inmunocal, con mejores resultados. Ahora, por supuesto, sería bueno poder hacer este tipo de estudios en seres humanos, pero esto sería básicamente imposible de hacer. Sería muy difícil de controlar todas las variables que ocurren en el tiempo de vida de un ser humano. Además, tratar de conseguir un financiamiento para un proyecto de 80 años sería muy difícil. Sin embargo, todo esto se ha hecho varias veces en ratones, así como en otros animales de laboratorio. El punto importante aquí es que el elevar los niveles de glutatión en animales de laboratorio nos lleva a una mayor longevidad. Es decir, queda muy, muy claro. Entonces, hemos descubierto muchas cosas sobre el glutatión en relación con el envejecimiento. Veamos ahora cuáles son las enfermedades del envejecimiento. Vamos a ver el tema de la salud y el glutatión en general en la población de mayor edad. Entonces, hay un estudio que se llevó a cabo en Florida con pacientes geriátricos. Que si vamos a hacer un estudio geriátrico, Florida es un muy buen lugar para hacerlo. Ellos analizaron a 4 grupos de población. En azul vemos a los voluntarios jóvenes, en verde vemos a personas mayores saludables, es decir, personas que solamente veían al médico cuando se sentían mal. Después vemos pacientes mayores en amarillo, son pacientes que visitan regularmente al doctor para checarse la presión sanguínea y muchas otras cosas. Y finalmente tenemos a los pacientes geriátricos internados en un hospital, que son los de la barra roja, y se midieron los niveles de glutatión en todos estos grupos poblacionales y encontramos una correlación perfecta entre los niveles de glutatión y el grado de salud de las personas. Fue un estudio muy revelador. A mayores niveles de glutatión, mayores niveles de salud en estas personas. Este es un estudio que se llevó a cabo en Europa y se publicó en el diario de gerontología. En el área de geriatría también. Entonces, en este estudio se midieron los niveles de glutatión en 254 personas de más de 60 años. Fue un estudio bastante grande y después se enlistó lo que se llama multimorbilidad. ¿Qué es la multimorbilidad? Es el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas con el paso del tiempo, como EPOC, diabetes, etcétera. Morbilidad significa enfermedad. Multimorbilidad significa varias enfermedades. Entonces, se midieron los niveles de glutatión y en las diferentes enfermedades a lo largo de 6 años. Es un estudio que duró 2 años. Fue una gran empresa. La multimorbilidad puede considerarse como en sí misma como la condición clínica más importante que nos lleva al envejecimiento. La mayor parte de las personas en proceso de envejecimiento sufren de más de una enfermedad y, por supuesto, esto va a afectar tanto la salud física como la mental y definitivamente esto afecta la calidad de vida de las personas. Y como podrían predecir, bueno, existe una correlación perfecta nuevamente entre los niveles de glutatión y la multimorbilidad. En otras palabras, a menores niveles de glutatión, hay más enfermedades crónicas presentes en la persona. Esto es algo muy importante que debemos entender. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades específicas del envejecimiento? La lista puede ser muy larga, pero vamos a analizar algunas de las más comunes. Ahora, aquí hay una lista muy breve, echen un vistazo. Esto incluye el cáncer, enfermedad cardíaca, eventos cerebrovasculares, artritis y muchas otras cosas. Probablemente a ustedes se les ocurran otras 2 enfermedades más con toda facilidad, pero quiero que nos enfoquemos en esto y lo recordemos. Todos y cada uno de los problemas de salud que están enlistados aquí están relacionados con la deficiencia de glutatión. Es imposible contar el número de estudios que han demostrado lo anterior. Los niveles de glutatión tienen una correlación inversa con las enfermedades más comunes del envejecimiento en el mundo occidental. Esta diapositiva por sí sola representa
el mensaje principal del webinario de esta noche. Tomemos como ejemplo el cáncer. La incidencia de cáncer en la población es lo que tenemos en la gráfica. Vemos como hay un aumento drástico conforme vamos envejeciendo. Tomemos, por ejemplo, el cáncer de próstata, que está relacionado con la edad, pero lo mismo pasa con el cáncer de páncreas, el de mama, etcétera. La edad es un riesgo para el desarrollo del cáncer. Y por supuesto no vamos a hablar de glutatión y cáncer en este momento porque esto ya lo cubrimos en otros webinarios. Sin embargo, los invito a ver este tema. Pueden encontrar una presentación sobre glutatión y cáncer en esta dirección de YouTube, la dirección que está en la pantalla. Entonces, mantengan por favor esta lámina unos cuantos segundos para que nuestro público puedan anotar la dirección. Y tenemos la inmunosenescencia, es decir, esta es una palabra probablemente nueva para ustedes, pero esto describe el debilitamiento del sistema inmunológico con el envejecimiento. Entonces, probablemente no han escuchado esta palabra porque no se refiere a una enfermedad, sino que es un proceso natural que conlleva el envejecimiento. Conforme envejeces, envejece también tu sistema inmunológico y a menudo se debilita. Esto puede mostrarse con conteos celulares y con pruebas sobre funcionalidades específicas. Aquí tenemos una gráfica de un estudio que mide los niveles de glutatión en los glóbulos blancos de diferentes grupos etarios, ¿no? Los glóbulos blancos son como soldados de la sangre, se les llama de varias maneras, se les puede llamar hasta linfocitos. Y aquí vemos un declive muy claro en los niveles de glutatión a medida que una persona envejece, y esto se correlaciona con el debilitamiento del funcionamiento del sistema inmunológico con el paso del tiempo. No, bueno, necesito mencionar las cataratas también, porque este es uno de los lugares donde encontramos que había menos niveles de glutatión cuando ocurre esta enfermedad de la catarata en el ojo. Esto lo han reportado desde hace muchos años los oftalmólogos y de hecho han estimulado la investigación en otros tejidos oculares también. Bueno, este artículo habla de la pérdida progresiva de glutatión en el cristalino del ojo conforme envejecemos. Hay efectos y estrategias muy prometedoras para el glutatión como tratamiento potencial. Yo sé que muchas de las personas que están en esta sesión han experimentado seguramente ya con un precursor de glutatión que se llama Inmunocal. Yo he escuchado historias de personas con cataratas que después han ido al oftalmólogo y resulta que tenían planeada su cirugía de cataratas y se las han tenido que cancelar porque resulta que se les tuvieron un retroceso en el proceso evolutivo de la catarata. Seguramente ustedes también cuentan con sus propios testimonios. Ahora, no podemos hablar de antienvejecimiento sin hablar de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, después del cáncer, esta es una de las enfermedades que más afecta a las personas de edad media y edad avanzada. Casi muchas personas con edad de 85 años pueden sufrir de Alzheimer y este número, por supuesto, puede ser más grande porque de lo reportado, porque en muchos casos no se reportan, no se diagnostican, pero 2/3 de las personas mayores de 85 años padecen de esta enfermedad. Es una enfermedad muy prevalente. Entonces, los niveles de glutatión vemos también que hay una correlación entre los bajos niveles de glutatión con la severidad de muchas enfermedades. Varios científicos han sugerido que seguir los niveles de glutatión es una buena manera de tener un pronóstico para diferentes pacientes y sobre todo para enfermedades como Alzheimer. Y por supuesto, al aumentar los niveles de glutatión mediante la suplementación, se mejora la capacidad cognitiva de las personas con enfermedad de Alzheimer. Muchos de ustedes ya conocen muchas anécdotas al respecto, sobre todo los que consumen Inmunocal. Entonces, hemos descubierto que los niveles de glutatión se encuentran muy bajos en personas con Alzheimer, pero ¿qué pasa con las formas de demencia más leves? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen una enfermedad cognitiva leve? Es decir, bueno, la respuesta aquí es sí,
El glutatión ayuda en este padecimiento, el llamado MCI. Es una enfermedad en donde empieza a haber cambios tempranos en la memoria, por ejemplo. Es muy común que una persona de 60 años no recuerde el nombre de una persona que acaba de conocer, o que pierda las llaves, o que se coloque mal los anteojos. Pero bueno, finalmente, la mayoría de las personas que tienen 60 años y que nos están escuchando seguramente se relacionan, se identifican con lo que estoy diciendo. A estas personas no les podemos considerar como que padecen de demencia, pero muchas veces estas condiciones nos pueden llevar al Alzheimer. En otras palabras, el MCI o la afectación cognitiva leve es un factor de riesgo para desarrollar en un futuro un problema de demencia de gran escala. Entonces, los pacientes con MSI también pueden definirse como personas que tienen niveles bajos de glutatión. Veamos este estudio. Y durante 2 años se le dio seguimiento a los niveles de glutatión en pacientes diagnosticados con MSI. Se les hizo pruebas de glutatión cada 6 meses y aquí podemos ver, vean la primera columna, vamos a ver. En la primera columna, vemos una pérdida de glutatión muy importante con el paso del tiempo. Esto llama a que hagamos algo, ¿no? Este es un llamado para hacer algo, y esto nos lleva de vuelta a la Universidad McGill, que es donde casi todos los estudios sobre inmunocal se han originado, neurocientíficos. Ahora, en la Universidad McGill están terminando un estudio notable que tiene que considerarse como un estudio de vanguardia. Están utilizando un escáner de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética del cerebro para ver el cerebro, y este escáner se puede afinar ahora para que pueda detectar las señales producidas por el glutatión, y entonces se pueden escanear los pacientes de MSI antes y después de que tomen inmunocal. Al mismo tiempo, si hacemos pruebas cognitivas, bueno, podemos seguir su progreso. La idea es encontrar la correlación entre la ingesta de glutatión y la reducción o la mejora de sus afectaciones cognitivas. Es algo fantástico, y les haré saber cuando esto esté publicado. Tengo muchas ganas de que esto suceda. ¿Y qué hay respecto de la enfermedad de Parkinson? También la pérdida de glutatión puede resultar en otras enfermedades degenerativas. Como ven ustedes, he investigado muchísimo sobre el glutatión. Hay muchos capítulos en mi último libro sobre el glutatión que analizan estas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, finalmente son enfermedades muy comunes que se presentan en la mayor parte de las personas con problemas neurodegenerativos. Es decir, esto se provoca por la deficiencia de glutatión. En este estudio, bueno, obtuvimos cerebros de unas necropsias. Hicimos mediciones de glutatión. Y los niveles de glutatión se compararon entre pacientes con Parkinson y pacientes con Alzheimer's y personas normales, y como se esperaba, los niveles de glutatión estaban deprimidos en estas dos enfermedades en comparación con los cerebros que no tenían ninguna afectación. Ahora, otros estudios nos han mostrado que los cerebros de las personas con Parkinson se encuentran niveles muy bajos de glutatión en secciones muy específicas del cerebro, que es lo que llamamos la sustancia negra en particular. Entonces, muchas veces encontramos una caída en estos niveles, apenas unos cuantos puntos porcentuales de niveles normales de glutatión. Entonces, el glutatión, si aumentamos sus niveles, puede ayudar. Estos doctores utilizaron un instrumento para medir el agitamiento, cómo se sacuden los pacientes con Parkinson. Como saben, estas personas tienden a tener temblores corporales. Entonces, se hicieron estas mediciones, y primero tenemos un preestudio. Después al paciente se le intervino con glutatión. Los temblores mejoraron notablemente, como podemos ver en la gráfica del medio. Desafortunadamente, la aplicación intravenosa del glutatión tiene un efecto muy corto,
y entonces después de aplicarlo intravenosamente, las personas con Parkinson regresaron a sus niveles normales de temblor corporal. Entonces, hemos tratado de mostrarles la relación que existe entre la deficiencia de glutatión y varias enfermedades, pero por el poco tiempo que tenemos, les quiero decir que la vasta mayoría de las enfermedades del envejecimiento están relacionadas con la pérdida del glutatión y se está trabajando muchísimo para tratar de corregir esta situación. Esta es un área de interés muy activo y cada vez más artículos se redactan y se publican cada mes. Y como les digo, es un reto mantenerse al día con toda esta investigación. Todo esto ha llevado a que el glutatión sea considerado como una molécula clave para entender y para poder aplicar estrategias de medicina antienvejecimiento. Entonces, pues quiero agradecerles por su atención y regresamos al estudio. Buenas noches, Dr. Gottman. Bueno, no soy Doug, no soy el anfitrión esta vez. Soy yo, Dylan, esta vez. El doctor, bueno, Doug no se pudo unir con nosotros porque donde él vive hay una tormenta. Se quedaron sin luz, pero de cualquier manera nos da gusto tener aquí al famoso Dr. Gottman para contestar preguntas. De hecho, somos casi 300 personas conectadas esta noche. Entonces, sí, bueno, bienvenido, Dr. Gottman, y cualquier persona que tenga alguna pregunta, por favor. De hecho, vi hace un momento que pusieron una pregunta en el chat. Dice, ¿una persona puede tomar inmunocal al final de su trasplante de células? Bueno, sí, si se trata de trasplantes de células madre, sí, quien tenga un trasplante de células madre puede tomarlos. Conozco a varios médicos que están utilizando terapia con células madre y algunos de ellos son bastante activos. Y han utilizado muchos de ellos el inmunocal para subir los niveles de glutatión y han tenido buenos resultados. Muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas en torno al cáncer. De hecho, les voy a compartir la liga del canal de YouTube del Dr. Gottman. Si quieren, échenle un vistazo ahí. Ahí seguramente les van a contestar sus preguntas sobre cáncer en particular. Ahora, si un paciente está siendo dializado, ¿se le puede ayudar? Sí. Yo escribí un capítulo sobre enfermedad renal y glutatión en mi libro, y lo que sucede con la diálisis es que las máquinas dializadoras son una especie de reemplazo de la función del riñón, en el sentido de que limpia la piel, la sangre, limpia la sangre, pero el proceso que utiliza para hacer esta limpieza es la oxidación. Entonces, aunque están limpiando la sangre, la están desintoxicando, le están quitando muchas toxinas, también la sangre se está oxidando con una subsecuente pérdida de glutatión. Y esto genera problemas como, por ejemplo, anemia. La anemia se debe en muchos casos al daño en radicales libres por parte de los glóbulos rojos. Entonces, sí, el aumentar el glutatión en una persona que está siendo dializada tiene total sentido. Sin embargo, si tienes una enfermedad renal inicial y apenas se están restringiendo la dieta de proteínas, la pregunta sería si tienes una restricción de proteínas en tu dieta, porque vas a consumir inmunocal. Si inmunocal es una proteína, las proteínas son proteínas y todas las proteínas animales tienen un número asignado que se le llama valor biológico. Pues será pues es un valor BB, perdón. Ese valor BB es una medición de qué tan importante es esa proteína para el cuerpo. Y a mayor valor BB, más importante es la proteína. Entonces, si tú estás en una dieta que te restringe el consumo de proteínas, necesitas consumir el valor proteico más alto. Es decir, está mejor que consumas un paquete de inmunocal a que te comas una hamburguesa en Wendy's, porque hay una cuestión interesante en este sentido. Inmunocal
tiene un valor biológico mucho más alto que cualquier otra proteína comestible. Lo voy a decir de nuevo, Inmunocal tiene el valor BB más alto que cualquier otra proteína animal. Si tienes una dieta que te restringe las proteínas, entonces sí, quita muchas proteínas de tu dieta, pero consume Inmunocal. Muy bien. De hecho, tenemos muchas preguntas. Envejecimiento, glutatión y envejecimiento es un tema muy importante. Hay muchas preguntas diferentes en este sentido y aquí me están preguntando cuál es la relación entre el precursor del glutatión versus, bueno, cuál es la diferencia entre consumirlo intravenosamente o por ingestión. Bueno, la respuesta sería muy grande, mucho más grande de lo que usted esperaría probablemente, pero en primer lugar, Inmunocal no es glutatión. Inmunocal te da los bloques constructores que permiten que las células construyan el glutatión, los llamamos precursores. Inmunocal te proporciona precursores para que tus células construyan el glutatión. El glutatión se conforma o se forma en todas las células de tu cuerpo. Ahora, comer glutatión no funciona. Si tú comes glutatión, rápidamente se va a descomponer en el proceso digestivo y muy poquito glutatión, si es que algo del glutatión queda, va a llegar a las células. Entonces, las empresas que venden formas orales de glutatión simplemente no tienen ningún fundamento científico. Ahora, la aplicación intravenosa del glutatión sí funciona, con la excepción de que el glutatión por vía intravenosa tiene una semivida que se mide en minutos. Es decir, si te aplican una inyección, una dosis intravenosa de glutatión, esto va a elevar tus niveles de glutatión, sí, pero dentro de una hora tus niveles van a regresar a los niveles de referencia, los niveles base. Pueden ver videos que están disponibles en Internet. Por ejemplo, para pacientes de Parkinson, un paciente con Parkinson, pueden ver un video de un paciente con Parkinson y pueden ver cómo un paciente va al consultorio médico, está muy tieso, inmóvil, no se puede mover, va en silla de ruedas y resulta que de pronto le aplican una dosis de glutatión por vía intravenosa y se levanta de la silla de ruedas y empieza a caminar, lo cual es maravilloso con la excepción de que para el momento en el que esta persona llega a casa, el efecto ya se terminó. Entonces, los niveles de glutatión a nivel intravenoso tienen un tiempo de vida muy corto. Me gustaría tener una conversación más a fondo con usted, pero creo que no tengo tanta información para mantener una conversación uno a uno con usted, doctor, pero veo una pregunta más por aquí. En cuanto a la pérdida de la memoria, ¿qué productos recomienda y a qué dosis? Definitivamente, Inmunocal. Para una persona joven y saludable, un sobrecito de Inmunocal son 10 gramos. La persona es joven, es saludable. Estamos hablando más bien de una persona que tiene problemas ya de afectación en su salud cognitiva. En nuestros estudios analizamos a personas muy enfermas, personas con VIH, personas con cáncer. Más o menos les aplicamos unos 40 gramos por día, es una dosis saludable, 40 gramos. Para todos los demás, yo creo que entre 2 sobrecitos al día está bien. Ahora, para los atletas, yo aumentaría la dosis porque ellos tienen una demanda proteica diferente con respecto a las personas comunes y corrientes. Ahora, en cuanto a los efectos del Inmunocal con la cognición, ciertamente yo también lo complementaría con omega 3. Nosotros tenemos un producto que se llama Omega Gen 5, que son 5 suplementos en uno. Asimismo, tomaría el producto de probióticos. Aunque ustedes no lo crean, los probióticos alimentan a las buenas bacterias intestinales. Este es un descubrimiento bastante reciente. Hay muchas bacterias buenas en nuestros intestinos que producen neurotransmisores. Entonces,
Si quieres mantener saludables tus neurotransmisores, pues tienes que mantener tu salud intestinal en buenas condiciones. Tengo una pregunta aquí sobre envejecimiento. Entonces, la hace Tom Aldershaw. Bienvenido, Tom. Dice, he notado que he notado una caída entre los niveles de glutatión entre los 65 y los 100 años es del 50%. Esto implica que las personas a partir de esta edad deben tomar más inmunocal. Es una buena pregunta, Tom. They're going to respond to Los pacientes van a responder con 2 o 3 dosis. El glutatión es muy interesante en el sentido de que tus células tienen un límite en el glutatión que pueden producir. No puedes forzar a una célula a construir o a crear más glutatión del que es óptimo. Entonces, si tomas más inmunocal, hay un retorno en decremento después de 2 o 3 sobrecitos por día. Probablemente no vas a generar mucho más glutatión. Entonces yo lo mantendría para una persona mayor, 2, 3 sobrecitos por día, a menos que la persona se encuentre severamente enferma. Pero bueno, es una buena pregunta, pero no creo que se necesite más de eso. Veo una pregunta sobre autismo. Acabo de poner, para que ustedes lo sepan, puse la liga del canal de YouTube del Dr. Gottman. Me parece que también ya en su canal hay una charla sobre autismo. Estoy seguro que puedes contestar tus preguntas en ese video sobre autismo en YouTube. Ahora, entonces, cuando dicen esto, supongo que hablan de inmunocal. Dice, esto ayuda para el lupus y para la fibromialgia, pacientes con fibromialgia y lupus. Sí, estas son dos enfermedades independientes, diferentes, son naturales con el proceso de envejecimiento. El lupus es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad autoinmune clásica. Hace un momento en la presentación puse una diapositiva en la que yo dije que el glutatión es alimento para el sistema inmunológico. La pregunta realmente es, si tengo una enfermedad autoinmune, elevar mi sistema inmunológico, ¿no se supone que me puedo hacer daño potencialmente? Bueno, la respuesta es por supuesto que no, porque las enfermedades autoinmunes normalmente implican un desequilibrio en el sistema inmunológico. En el caso del lupus, se trata de un exceso de actividad de los linfocitos de las células B contra los linfocitos de las células T. Es decir, lo que se hace es que se pierde el equilibrio, y lo que hacemos con estos tratamientos es equilibrar estos niveles para tener menos dolor y un mejor pronóstico. Tengo 30 años yo trabajando con el glutatión y todavía no encuentro un solo caso de enfermedades autoinmunes que empeoren con el consumo de inmunocal. Me preguntaban sobre fibromialgia también. Sí, ha habido mucho trabajo en esa área también. La fibromialgia. Una mialgia, la palabra mialgia es una palabra latina que significa dolor muscular. Fibromialgia es algo muy similar a dolor muscular. Lo que sucede en este caso es que debido normalmente a un síndrome postviral, los niveles de glutatión caen en el músculo y el músculo ya no es capaz de desintoxicarse. Y es por eso que terminamos sintiendo dolor muscular, lo que llamamos mialgia o fibromialgia, lo cual está relacionado con algo que se llama síndrome de fatiga crónica. En ese caso hay un declive importante de los niveles de glutatión en el cerebro y esto nos lleva a sentir fatiga, depresión, dolores, etcétera. Pero esa es otra conversación. Probablemente podamos hablar de la fatiga crónica y las mialgias en alguna otra oportunidad. Me encantaría que así fuera. Hay una pregunta más por aquí. El inmunocal, ¿cómo puede ayudar a una persona con
con las neuropatías. Puedo hablar de neuropatía periférica. La causa más común de esta enfermedad es la diabetes. Existe buena evidencia de que el aumentar los niveles de glutatión pueden ayudar a restaurar parte de la función de los nervios. Y de hecho esto puede hacer que un paciente con esta neuropatía mejore. Y bueno, esto se debe a esta enfermedad, decían que debido a qué. No dice debido a qué, simplemente dice que tiene que ver con el síndrome de Guillain-Barré. Ok, ya entendí. No hay suficientes pacientes como para poder hacer pruebas con glutatión. No los hemos tenido. No puedo contestar eso. No he visto ninguna investigación en esa área. Voy a revisar mis libros una vez más y veré si hay algo nuevo que haya sido hecho. Y no sé si esta persona nos pueda dejar su información de contacto, Dylan. Y si encuentro algo, por supuesto, le puedo contestar directamente. Entonces, sí, por favor, anota tu chat anota tu correo electrónico o alguna información de contacto en el chat para que el doctor Gottman te contacte más adelante, porque sí, creo que hay enfermedades muy restrictivas, ¿no? Sí, no, estamos hablando aquí de una enfermedad que no es muy común, a veces se vuelve más común, pero todavía no es una enfermedad muy común. En el caso de... ¿Qué producto sugeriría en el caso de... Bueno, nuevamente, trataría el caso con Inmunocal, 2-3 sobres por día. Sobre todo sobre todo para personas con esquizofrenia. Se ha estudiado muy bien el efecto del glutatión con la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad en la que hay bajos niveles de glutatión y espero que sí, con esto puedan ver un poco de mejora. Y bueno, me parece que se nos están acabando las preguntas sobre envejecimiento, ¿verdad? Sí, es correcto. Pero si tienen alguna pregunta de autismo, sobre cáncer, ¿qué más? Hemos tenido charlas sobre diabetes. Todos estos temas pueden encontrarlos en el canal de YouTube del Dr. Gottman. Ya lo compartí, pero antes de cerrar la sesión lo voy a compartir nuevamente para que lo vean y le damos las gracias nuevamente al Dr. Gottman. Gracias. Gracias, Dylan, por ser nuestro anfitrión de último minuto. Has hecho un trabajo excepcional. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el próximo mes tendremos nuevamente al Dr. Gottman